Salmo 21 no es solo un salmo. Es una proclamación de victoria que ya resonó en el cielo antes de que tú nacieras, y que hoy late en tu corazón si decides creerlo. Imagina esto. Estás en el campo de batalla, no uno de espadas y escudos, sino de decisiones rotas, de silencios que duelen más que los gritos, de noches sin sueño donde el alma grita en la oscuridad y nadie responde. Has orado hasta que las palabras se agotaron, has suplicado hasta que las lágrimas se secaron, has esperado hasta que la esperanza misma parecía una ilusión, y en medio del agotamiento total, justo cuando crees que ya no puedes dar un paso más, sientes algo inesperado, una paz que no entiendes. Una certeza que no proviene de tu fuerza, ni de tu lógica, ni de tus circunstancias, y entonces, sin saber cómo, abres la boca, y en vez de una queja, brota una alabanza, no porque todo esté bien, sino porque Él está bien. Porque Él es fiel, porque Él ya venció. Esa es la esencia del Salmo 21. Este salmo no comienza con una súplica, no dice, Señor, sálvame. Dice, Señor, en tu fuerza se alegra el Rey, y en tu salvación, cuánto se regocija. Es la voz de alguien que ya vio la respuesta, que ya tocó la liberación, que ya sabe, más allá de las apariencias, que Dios ha actuado. Y esa diferencia, entre pedir y celebrar, no es solo un cambio de tono o síntesis, es un salto dimensional en la fe. Es el tránsito de la ansiedad a la adoración, del temor a la confianza, de la incertidumbre a la certeza. Porque la mayoría de nosotros vivimos atrapados en el Salmo 20. Que el Señor te responda en el día de la angustia. Envíe ayuda desde el santuario. Es una oración hermosa, necesaria, llena de esperanza. Pero si nunca avanzamos al Salmo 21, nuestra fe se congela en la antesala del milagro. Nos volvemos expertos en la crisis, pero extraños en la victoria. Aprendemos a llorar en el altar, pero olvidamos cómo cantar en el camino de regreso. Convertimos la oración en una herramienta de emergencia, en vez de un puente constante hacia la presencia de Dios. El Salmo 21 es la respuesta al Salmo 20. Es la promesa cumplida. Es la fe que ya vio lo invisible. Y aunque históricamente se atribuye a David, quizás tras una victoria militar decisiva contra enemigos que parecían invencibles, como los filisteos o las naciones vecinas que cercaban Israel, su profundidad trasciende la historia, porque el Espíritu Santo lo escribió con una mirada profética, una visión eterna, apuntando al verdadero Rey, al ungido eterno, al Hijo de David que es también el Hijo de Dios, a Jesucristo, y a ti, que por gracia has sido injertado en Él. Fíjate en el versículo 2. Le diste el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios. ¿Qué pidió Jesús en su corazón? No riquezas terrenales, no poder político, no venganza contra sus enemigos. En Getsemaní su oración fue, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Su deseo más profundo no era evitar la cruz, sino glorificar al Padre. Pidió la salvación de los perdidos. Pidió que ninguno de los que el Padre le dio se perdiera. Pidió que el mundo conociera el amor del Padre. Y el Padre no se lo negó. Aunque el camino fuera el madero, aunque el precio fuera su vida, el Padre lo escuchó. Y lo resucitó. Y lo exaltó sobre todo nombre, dándole una autoridad que ningún imperio podrá jamás desafiar. Versículo 3. Le viniste al encuentro con bendiciones de bien. Una corona de oro fino pusiste en su cabeza. No fue David quien se coronó. No fue Jesús quien tomó la gloria por la fuerza. Fue el Padre quien lo coronó, quien lo honró, quien lo sentó a su diestra. Hoy, Cristo reina. No como un rey simbólico, sino como Señor de señores, con autoridad sobre todos los principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y fuerzas espirituales del mal en las regiones celestes. Pero aquí está la maravilla que hace temblar el infierno, porque tú estás en Cristo. Todo lo que el Padre le dio a Él también es tuyo, no por mérito, por gracia, no por esfuerzo, por unión, no por religiosidad, por redención. No eres un seguidor a distancia, eres un miembro de su cuerpo, eres templo de su espíritu, eres heredero junto con Él. ¿Sabes qué significa eso? Que la corona que Dios puso en la cabeza de su ungido también resplandece sobre ti. No una corona de oro terrenal, sino de identidad eterna. Hijo de Dios, heredero de la promesa, santo y sin mancha ante Él en amor, más que vencedor, sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Y aunque el mundo no lo vea, aunque tú mismo a veces dudes, el cielo lo celebra. Tus ángeles cantan, tus enemigos tiemblan, porque saben que tú no peleas solo. Peleas desde la victoria de aquel que ya venció. El versículo 4 dice,
Le pediste vida y se la diste. Largos días para siempre, jamás. Jesús no pidió vida solo para sí. Pidió vida para ti. Y el Padre se la dio. Y esa vida no es temporal, es eterna, no es frágil, es indestructible, no es emocional, es real. Y ya la posees. No la estás esperando. No la merecerás mañana. La recibiste el día que creíste. El que tiene al Hijo tiene la vida, dice Juan. Y esa vida ya fluye en ti, aunque a veces no la sientas. Es la misma vida que resucitó a Cristo de entre los muertos, la misma que detuvo el sol en los días de Josué, la misma que partió el Mar Rojo, y esa vida está en ti. Pero el Salmo 21 no es solo luz y gloria. En el versículo 8 hay un giro poderoso, casi inesperado. El Señor será con él en el día de su ira. Al rey lo cubrirá con el velo de su presencia. Aún el rey ungido enfrenta el día de la ira. No la ira de Dios, porque en Cristo no hay condenación, sino la furia del enemigo, la oposición del mundo, la presión del caos, la tentación de desesperar, la agresión espiritual que busca sembrar duda en tu identidad. Pero en ese día, Dios no lo abandona, no lo saca de la batalla, lo cubre, lo envuelve, lo protege en medio de la tormenta. Y esa promesa es tuya hoy. No estás solo en tus crisis. No estás desprotegido en tus decisiones difíciles, en tus noches de insomnio, en tus batallas espirituales, en tus luchas con la ansiedad, con la culpa, con el pasado. Dios no te observa desde lejos como un espectador indiferente, te envuelve con el velo de su presencia. Como en el desierto, cuando la columna de nube cubría el campamento de Israel de día y la columna de fuego de noche, hoy el Espíritu Santo te rodea. No para darte una vida sin pruebas, sino para darte una presencia que trasciende toda prueba. No para evitarte el dolor, sino para santificarlo. No para eliminarte el enemigo, sino para mostrarte que ya está derrotado. Luego, el Salmo describe la derrota de los enemigos. Pues pondrás en fuga a tus enemigos con tu diestra, y los abatirás con tu brazo. Tu diestra, oh Señor, te ha hecho glorioso. El Señor ha disipado a tus enemigos con su ira. No dice, tú los vencerás con tu fuerza. Dice, tú los vencerás con tu diestra. La diestra de Dios, porque la victoria no es tuya, es de Él. Tú solo la recibes, solo la declaras, solo la vives. Y aquí está la clave que muchos pasan por alto, la que separa la fe viva de la religión muerta. En el reino de Dios, no luchas para vencer. Luchas desde la victoria. Cristo ya venció al pecado en la cruz, ya venció al mundo en su resurrección, ya venció al diablo en su ascensión. Tú no peleas para ganar, peleas porque ya ganaste. Esa es la diferencia entre la religión y el evangelio. La religión dice, sé bueno para que Dios te bendiga. El evangelio dice, ya fuiste bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ahora vive como quien es. El Salmo 21 no es un himno de autosuficiencia. Es un canto de dependencia total en la fidelidad de Dios. El rey no se alaba a sí mismo. Alaba al Señor, porque sabe que toda su gloria, toda su autoridad, toda su vida, viene de Él. Hoy, en una cultura que celebra el mérito, el esfuerzo, la autoafirmación y el éxito personal, el Salmo 21 es una revolución espiritual silenciosa. Nos recuerda que la verdadera grandeza no se construye, se recibe. Que la verdadera autoridad no se toma, se otorga. Que la verdadera vida no se gana, se regala. Y que la verdadera seguridad no está en tus logros, sino en la obra consumada de Cristo. ¿Y tú? ¿Estás viviendo desde la bendición? ¿O estás luchando por conseguirla? ¿Cantas desde la victoria? ¿O solo pides que venga? Porque la buena noticia es que en Cristo ya tienes todo lo que necesitas. Ya tienes la corona, ya tienes la vida eterna, ya tienes la presencia de Dios, ya tienes la victoria sobre el enemigo. Claro, no siempre lo sientes. A veces la batalla es feroz. A veces los enemigos parecen ganar. A veces las lágrimas nublan tu visión. Pero la palabra no dice, si tienes fe suficiente, el Señor será contigo. Dice, el Señor será contigo en el día de tu ira. No tal vez, no si te portas bien, sino será contigo. Es una promesa incondicional, sellada en la sangre del pacto. Y ese contigo no es una metáfora. Es una realidad histórica, cósmica, eterna. Porque si Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Romanos 8:32.
Todo lo que necesitas para vivir, vencer y reinar, ya te fue dado en Cristo. Pero hay más. El versículo 7 dice, porque el rey confía en el Señor, y por la misericordia del Altísimo no será conmovido. Aquí está el fundamento de toda la victoria, la confianza. No la perfección, no la ausencia de miedo, la confianza. El rey no se basa en su ejército, en sus estrategias, en sus alianzas. Confía en el Señor, y por la misericordia del Altísimo, no por su justicia, no por su merecimiento, no será conmovido. ¿Te das cuenta? La estabilidad del rey no depende de su fuerza, sino de la misericordia de Dios. Y esa misericordia no es intermitente. Es constante. No es condicional. Es eterna. Por eso, aunque todo alrededor tiemble, la economía, la salud, las relaciones, la iglesia, tú no serás conmovido. Porque tu fundamento no es la tierra, es el Señor. Y cuando el Salmo habla de los enemigos siendo destruidos, no se refiere solo a ejércitos humanos, se refiere a las fuerzas espirituales que buscan robar, matar y destruir, al pecado que acecha, al miedo que paraliza, a la mentira que distorsiona, a la desesperanza que silencia, y la palabra es clara. Buscarás a sus descendientes en la tierra y a sus vástagos entre los hijos de los hombres. La raíz del enemigo será arrancada, su linaje será interrumpido, porque en Cristo la semilla de la mujer aplastó la cabeza de la serpiente. El Salmo 21 termina con un grito colectivo. Alabad al Señor por su poder, y cantad y aclamad la bondad de su ungido. No es solo una alabanza individual, es una declaración comunitaria, porque la bendición del Rey es para todo su pueblo. La victoria de Cristo es para toda su iglesia. Tu alabanza no solo edifica tu fe, fortalece la de los que te rodean. Tu gratitud no solo cambia tu perspectiva, abre el cielo sobre tu comunidad. Así que la próxima vez que te sientas abrumado, no empieces con una petición, empieza con una alabanza. No digas, Señor, ¿dónde estás? Di, Señor, gracias porque ya estás aquí. Gracias por la corona que me diste. Gracias por la vida que me regalaste. Gracias porque, aunque no vea el camino, tú ya venciste. Esa es la postura del Salmo 21, no la de la desesperación, sino de la confianza reposada en lo que Dios ya ha hecho. Y si este mensaje ha encendido algo en ti, si has sentido ese alivio profundo de saber que ya estás en la victoria, entonces no lo guardes para ti. Suscríbete. Porque este canal no existe para darte más religión, sino para recordarte quién eres en Cristo y cuánto ya tienes en Él. Aquí no vendemos ilusiones. Aquí excavamos verdades que sostienen el alma en los días más oscuros, que transforman la teología en vida, que convierten la promesa en experiencia. Semana tras semana, palabra tras palabra, estamos construyendo una comunidad de creyentes que no solo sobreviven, sino que reinan en vida por medio de Jesucristo. Y ahora deja un comentario, solo una palabra. Una palabra que declare tu fe en la bendición ya recibida, en la victoria ya asegurada, en la presencia ya prometida. Que esa palabra sea victoria. No como deseo, sino como declaración. No como esperanza futura, sino como realidad presente. Porque aunque el mundo grite caos, tu corazón sabe la verdad. En Cristo ya ganaste. Y en ese conocimiento el cielo responde. Y los enemigos retroceden. Y la vida florece. Porque tú ya no vives desde el miedo. Vives desde el Salmo 21. Vives desde la corona. Vives desde la vida eterna. Vives desde la presencia que te cubre. Vives desde la victoria que ya fue ganada y que hoy tú posees.